Pido a Dios sea Él hablando por medio de cada uno de nosotros los que toca dar la palabra para que ustedes capten lo que Él quiere decirnos a cada uno y pues vivamos junto con Cristo. Vamos a ver un poco para que se imaginen qué significó. Imaginen por un momento que ustedes se enteran por las noticias que un grupo de personas serán condenados a muerte en la penitenciaría. Ustedes saben que ellos tienen sus madres, tienen padres, tienen hijos, esposas. Pues ustedes saben que esas personas aman mucho a esos recluidos, sea la razón por la que hayan caído en esa situación. Entonces ustedes sienten, cuando ven esa noticia, sienten ese llamado de hacer algo al respecto. Pues hay que buscar la manera de salvarlos, pues de que no sea ese su final. Porque ustedes conocen, o ustedes mismos saben que uno ha pasado por situaciones difíciles y pues uno después que de una u otra manera Dios levanta a uno, entonces ustedes sienten ese llamado y deciden ser mediadores y buscar ayudas con organizaciones de derechos humanos y del gobierno para que se les quite ese castigo de la pena de muerte y les den una oportunidad de ser atendidos psicológicamente y con estudios de la palabra de Dios para ir reinsertándolos a la sociedad. Al cabo de un tiempo, después de tantas manifestaciones y reuniones y bueno, la lucha, consiguen ser escuchados y la justicia accede a darles la oportunidad a ellos que ustedes les solicitaron. Entonces ustedes, oye, contentos de la noticia, quieren ir a dársela a los reclusos. Entonces se dirigen al centro penitenciario para darles personalmente la buena noticia. Ellos no lo conocen, obviamente, no los conocen a ustedes, ni saben todo lo que ustedes han venido haciendo para conseguirles ese perdón. Ellos al ver que ingresan a la zona de reclusión de ellos, pues lo ven como que ustedes acaban de ingresar como, no como ayudadores, sino como un recluso más, pensarán ellos. Entonces ellos empiezan a insultarlos, humillarlos, los golpean salvajemente y brutalmente. Los policías ven por las cámaras eso, se meten, los sacan inmediatamente a ustedes y los llevan a un centro de cuidados, pues, al hospital, para que sean atendidos. Ustedes iban con una intención. Ellos no lo sabían, los golpearon salvajemente. Gracias a la policía que estaba ahí viendo, ingresó rápidamente y se los llevaron para que los atendieran. Ahora les voy a preguntar una pregunta, sinceramente. Ustedes en el hospital ya, después de ver lo que ocurrió, ¿echarían para atrás su esfuerzo y dejan que las autoridades continúen con sus planes de pena de muerte? ¿O le dicen que continúen con el proceso porque siguen pensando que cuando ustedes se recuperen, que salgan de cuidados intensivos, van a ir a darle los estudios bíblicos que ustedes habían dicho en un principio, pues que tenían pensado hacer, para reinsertarlos a la sociedad? ¿Haríamos eso? O sea, nosotros estamos todavía recuperándonos recién en el hospital y todavía nosotros diríamos, oye, sí, yo voy a ir a darle estudio. O ustedes dirían, no, o sea, mire cómo me recibieron, más déjalo, no merece la pena. Bueno, vamos a ir un poco más allá. Imagínense que no son ustedes, sino a sus hijos, que ustedes los mandaron para que le den la buena noticia y fueron a ellos los que le hicieron todo eso. ¿Qué diríamos, verdad? Vamos a ver qué dice Lucas 23:34. Estas fueron las palabras de un Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Jesús que dejó su gloria en el cielo para darnos la oportunidad del perdón por nuestros pecados. Después de haberlo golpeado salvajemente, humillado y clavado en una cruz. Su primera frase fueron esas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros sabemos, estamos seguros que ellos pues no sabían lo que hacían, no lo fuesen hecho. A nosotros nos parece que le hicieron algo horrible, muy malo, a un hombre que no le hizo nunca mal a nadie. Nunca pecó, vivió su vida haciendo milagros, ayudando a los demás, enseñando la palabra de Dios y dando un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. Sin embargo, cada vez que nosotros decidimos hacer lo incorrecto o pecar sabiendo que está mal, pues nosotros le estamos escupiendo la cara, le estamos dando un latigazo, le estamos clavando un clavo más, porque nosotros sabemos que está mal, pero aún así seguimos adelante en cometer ese pecado. Entonces, Él está vivo, está a la diestra del Padre y está viéndonos. Está esperando de nosotros que veamos que valió la pena su sacrificio por nosotros. Yo digo que sí. Sí valió la pena.
y debemos aferrarnos a esa salvación y decidirnos obedecer al Espíritu Santo cuando nos redarguye en hacer algo que no agrada a Dios. Entonces, para finalizar, hermanos, les motivo a vivir una vida que enorgullezca al Padre. Quizás no por lo perfecta, pero sí porque caminamos en obediencia hacia Cristo. La segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ayer es pasado. Mañana es incierto, pero lo único que tenemos es hoy. Entonces, ¿qué va a repercutir en la eternidad? Lo que tú y yo hagamos en el día de hoy. Lucas 23:43 dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El escenario, 2 realidades ante la cruz del Calvario. Jesús estaba en medio de 2 malhechores. Uno que se burlaba. ¿Cuánta gente se burla de usted y de mí hoy? Mucha gente. Y otro que reconoció su propia culpa y la inocencia de Cristo diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no pidió ser bajado de la cruz. No pidió que fuera absuelto su culpa. Simplemente reconoció a quién tenía a su lado. ¿Tú estás reconociendo a quién tienes a tu lado en esta mañana? No es el hermano que tienes al lado. Es la misma presencia de Dios. Y como tal debemos portarnos, como tal debemos honrarlo donde quiera que vayamos, ¿sí? El hoy de la misericordia. Jesús no le respondió con un quizás o después de que pagues tu culpa. Le dio una certeza inmediata. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le gusta que lo dejen para después? A nadie, ¿verdad que no? Sin haber hecho mucha cosa, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos enseña que la salvación no tiene lista de espera. En el momento en que hay un arrepentimiento genuino, la respuesta de Dios es instantánea, inmediata. A algunos nos gusta que nos responda inmediatamente, ¿verdad que sí? Así de genuino es nuestro corazón, así de genuina va a ser nuestra respuesta. La gracia supera el tiempo. Muchas veces he escuchado por allí personas que se molestan porque un ladrón, una persona con una mala vida, al último momento, al último suspiro de vida, si clama al Señor, Él lo salva. Y tengo una persona muy cercana que me dice, eso es injusto, tuvo una mala vida, hizo muchas cosas, dañó a todo el mundo y en el último momento Dios lo salva. ¿Tú crees que eso es justo? Yo creo que Dios es un Dios justo. Cada quien tendrá su recompensa, pero quiere decir que la salvación está allí, latente para cualquiera de nosotros en cualquier momento y de manera inmediata. El Señor siempre tiene un lugar disponible para el que se arrepiente. Si en esta mañana tienes algo por lo que arrepentirte, Él está allí a tu lado escuchándote y diciéndote, está bien, hijo, hija, aquí estoy contigo. ¿Cuál es nuestra actitud ante la cruz hoy? ¿Buscamos solo que Dios nos libre de los problemas, como el primer malhechor? ¿O anhelamos estar con Él como el segundo? La promesa sigue vigente. No importa nuestro pasado, hoy mismo podemos tener comunión con Él. Sin embargo, la segunda palabra de Jesús en la cruz nos enseña que el cielo no se gana con obras. Se recibe por una invitación personal. En el momento en que todos daban por terminada la vida de aquel ladrón, Jesús estaba abriendo el libro de la vida para incluirlo en él. Prepárate, porque esa misma invitación de estar conmigo hoy, como dijo el Señor, también tiene tu nombre escrito. Dios les bendiga. La tercera frase de Jesús en la cruz fue, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Esta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Son palabras de cuidado de Jesús hacia su madre y hacia su discípulo Juan. Y también expresan devoción filial. La devoción filial es una virtud fundamental que implica el respeto, amor, obediencia y cuidado
profundo de los hijos hacia sus padres y antepasados. Vamos a leer completa la palabra, los versículos 26 y 27, que dicen: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estos son dos versículos bastante amplios, pero quiero que nos enfoquemos en esta frase tan importante. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Es increíble pensar por todo el dolor que estaba pasando Jesús. Él era el protagonista, él era el que estaba sufriendo. Él era el que estaba pasando por humillaciones verbales y físicas. Él sabía que el final en ese momento era la muerte. Y sin embargo, él así se desvió, se puso de lado. ¿Y qué hizo? Se fijó en su madre y en Juan, en sus seres queridos. Los protegió de manera de protegerlos. En ese tiempo sabemos que las viudas eran una figura bastante vulnerable. Era una figura que quedaba desprotegida, a merced de lo que las personas a su alrededor querían darle. Y sin embargo, Jesús se tomó ese tiempo para protegerla, para dejarla cuidada. Es allí donde Jesús nos da el mayor ejemplo de amor incondicional. ¿Por qué? Porque el amor y el cuidado a nuestros seres queridos deben ser una prioridad, un acto sagrado. Todos tenemos problemas económicos, todos tenemos problemas familiares, tenemos problemas personales, y sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está alrededor, salimos y vemos por lo que están pasando los demás, que a lo mejor es hasta peor que por lo que estamos pasando nosotros empezamos a ser agradecidos. Es ahí donde tenemos que practicar la empatía. La empatía no nacemos con la empatía se practica todos los días, porque la satisfacción que deja solamente se tiene que experimentar, se tiene que practicar. Les voy a hacer dos preguntas. La primera es para que ustedes se la hagan internamente como reflexión. ¿Estamos cuidando nuestra familia como Jesús lo haría? ¿Con ese sacrificio, con ese amor incondicional? Y la segunda es: ¿cómo podemos demostrar nuestro amor y cariño de manera tangible? Sí, es bonito nosotros decirlo y nosotros escucharlo de las personas que queremos y que amamos, esa palabra, te amo, te quiero. Pero más bonito es cuando se demuestra, porque el amor sí se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Con tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad es estar, escuchar y compartir. Con contacto físico, con el abrazo, con un beso, con la tomada de mano. Yo por lo menos personalmente me encantan los abrazos. Siento que se da mucho en abrazos. Actos de servicio es la ayuda que se da y se recibe sin pedirla. ¿Ok? Sabemos que somos importantes cuando recibimos o damos esa ayuda. Palabras de afirmación. Las palabras de afirmación pueden ser verbales, pueden ser en una nota, pueden ser en un mensaje. El apoyo emocional y respeto. Es importante que la persona que se acerque a nosotros con confianza a desahogarse o a decirnos algo, encuentren que no las vamos a juzgar, sino que le vamos a validar esas emociones. Aparte de validar esas emociones, también ayudarlos a superarlas, porque nosotros en ese momento somos ese apoyo y esa seguridad para ellos. Por último, los detalles y regalos significativos. Estos detalles y regalos significativos tienen poco valor o no tienen valor económico. ¿Por qué? Porque nos identificamos con esos detalles y con esos regalos. Sabemos que las personas que nos los están dando son observadoras y están pendientes de lo que necesitamos y de lo que nos hace falta, lo que nos gusta. Por último, quiero que oremos, quiero que cerremos los ojos y demos gracias, Jesús, por ser el mayor ejemplo de amor, por tener tus ojos en cada uno de nosotros y de nuestras necesidades. Gracias por nuestros padres, por su ejemplo, por su amor, por su cuidado y su sostén. Gracias, Padre, por la familia que nos diste, por los amigos que han sido de compañía, apoyo y soporte cuando lo hemos necesitado. Bendícelos con tu presencia en sus vidas y en las de su familia. Que anhelen tu ejemplo de amor y cuidado, lo practiquemos y compartemos con otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
esta palabra que dijo el Señor, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si en alguna vez en la vida de cada uno o de alguno de ustedes han sentido que Dios le desampara, que el Señor le ha desamparado o se ha estado luchando algo solo. Quizás ha pasado. Son momentos de dudas, son momentos donde el enemigo aprovecha situaciones duras para hacernos creer eso te está pasando porque tú esto, porque tú lo otro. Y resulta que el Señor Jesucristo no había hecho absolutamente nada malo, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el Señor Jesucristo dijo esas palabras. Eso fue un grito que Él tuvo que haber lanzado de desespero, de dolor. ¿Por qué? ¿Qué estaba cayendo sobre Él en ese momento? Él estaba diciendo eso porque recuerden que el Señor Jesucristo en su totalidad, ¿verdad? Siendo Él 100% hombre, 100% Dios, Él era santo, es santo. Pero humanamente Él era un Dios, pero era un hombre también. Y estaba padeciendo humanamente lo que alguno de nosotros hubiese sentido si hubiésemos estado en esa cruz. Entonces, ese grito fue porque estaba siendo aplastado por cada uno, no por algunos. Cada uno de los pecados tuyo y mío. Cada uno de los que cometemos cada día fueron cayendo sobre Él. Imagínense el dolor, la angustia de haber visto a lo mejor como una película por un momento, todo tipo de pecado, lo que hayamos hecho, no solamente los que estamos acá, los que asesinan, los que roban para matar, los que violan, los que secuestran, los que hacen maldades, cosas feas. Todo eso estaba cayendo en ese momento sobre el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Él lo dice la palabra, a mí me cuesta decirla y repetirla, incluso hay un canto que la dice. En ese momento Él se estaba volviendo maldito. Me da escalofrío y todo porque es feo. Pero en ese momento Él estaba recibiendo la maldición. El ser que bendice, el ser que nos bendice y que le pedimos eso todos los días, en ese momento se estaba volviendo maldición. Entonces, ¿por qué Él dice al Señor, por qué me has desamparado? Porque la santidad del Padre no tiene comunión con la maldición ni con el pecado. Y en ese momento hubo esa separación, precisamente porque ahí se estaba cumpliendo lo que Él decidió y determinó cuando vino a la tierra. Cuando Él vino, sabía que Él iba a pasar por ese momento. Y Él no se echó para atrás, Él no desistió, Él no dudó. Simplemente le dijo al Padre algo. Le dijo, no lo voy a nombrar porque eso viene para otra palabra, pero Él dijo algo que Él sintió la separación total del Señor. Por eso, porque Dios y el pecado no tienen comunión y por eso hubo en ese momento que el Señor volteó la cara del Señor Jesucristo, porque no estaba viendo a su Hijo, estaba viendo la maldición de cada uno de nuestros pecados. Entonces, para el hebreo, él era hebreo, ¿verdad? La bendición era algo demasiado importante, de hecho lo dice en los Salmos varias veces. Entonces, para que él sea apartado de esa maldición, tuvo que haber pasado por allí y recibirla. Pero en ese momento él era maldición. Entonces, el problema es este. Nadie cumple, nadie permanece limpio, nadie permanece inocente. Entonces él, por supuesto, estaba llevando todo eso. Allí la maldición no desapareció. Allí estaba presente en la vida de él. Eso explica ese grito que dio el Señor Jesucristo. La oscuridad cubrió la escena de la vida de él en ese momento. Entonces, precisamente ahí está la profundidad del mensaje. El abandono que él sufre abre la puerta para que nosotros podamos entrar. Eso fue lo que él tuvo que vivir. La maldición que cae sobre él deja
de ser un pesar sobre nosotros los que confiamos en Él. Entonces, no solamente fue lo físico que Él padeció, también fue lo espiritual y la parte mental que Él estaba sufriendo. Si la bendición dice que el Señor te bendiga y te guarde, ¿cómo sería la maldición? ¿Cómo diría? Que el Señor te maldiga y te abandone. Imagínense. La bendición dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. La maldición dice: el Señor apague la luz de su rostro sobre ti y te dé sufrimiento. Qué horror, ¿verdad? Qué grande. Entonces, ¿por qué podemos a veces ser tan indiferentes entonces con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué podemos ser indiferentes si Él cargó lo que tú tenías que cargar, lo que yo tenía que cargar? Se puso en nuestros zapatos. Él, por un momento. Vamos a pedirle al Señor, de verdad, cada día, que nosotros podamos ser agradecidos, que no seamos indiferentes y que recordemos todos los días, si es posible, ese grito cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo estaba diciendo por mi culpa, que sobre Él estaba cayendo la maldición. Dios le bendiga. La quinta palabra es tengo sed. Cuando Reni me dijo que me tocaba esta palabra, yo dije, ¿y qué voy a decir? Bueno, hermanos, Jesús tuvo sed. Amén. Pero no, la verdad es que si escudriñamos la palabra, que es escudriñar, examinar, indagar, investigar, estudiar, apreciar, meditar, profundizar, meterse en la palabra, porque sabemos que ella toda es una unidad, toda tiene que ver una con la otra. Descubrimos cosas maravillosas. Y bueno, si usted como yo se pone a estudiar de esta palabra, va a encontrar distintas apreciaciones. Una de ellas es la que nos dio nuestra hermana Rosita el año pasado. Usted la puede buscar en nuestro canal de YouTube, suscríbase, vea la palabra y dele like y comente. Ella nos hacía reflexionar sobre qué le estamos dando de beber a Jesús. ¿Le estamos dando de beber vinagre o le estamos dando de beber agua? Bueno, dele aguamiel para que el Señor disfrute, por favor. Esto se lo damos de beber a Jesús con nuestras acciones. Ahí lo puede ver en el video, vaya, para que entienda mejor lo que ella nos explicó, lo cual me encantó porque yo pensé lo mismo ese día y dije, ¿y qué va a decir de eso tan cortico? Y de verdad que me impresionó. El Espíritu Santo tiene una palabra nueva cada día para nosotros. La otra forma de verlo, si nos ponemos a estudiar, nos dicen que Jesús tuvo sed. Eso nos demuestra que era 100% hombre. Entonces nos ayuda a entender cómo se identifica con nosotros, porque pasó por necesidades, entonces así nos puede comprender. Y aunado a esto, también tenemos que, por ende, Jesús pasó por sed para que tú y yo no tengamos sed. Qué hermoso. Y podemos verlo en distintas palabras. Está en Juan 4:14, en Mateo 5:6, en Juan 6:35. Él aclara que Él es el agua de vida, que el que beba de Él no tendrá sed jamás. O en Mateo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O cuando dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que me cree no tendrá sed jamás. Eso nos da esperanza y nos bendice. Y hay otros versículos que también hablan de la sed y de cómo la palabra nos sacia, que les invito a que los investiguen. Y la otra cosa es la que a mí más me gusta. Leamos todo el versículo y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese. Esta es mi parte favorita: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron. Me gusta cuando dice para que la escritura se cumpliese. Entonces, ¿qué escritura se cumplió? La tenemos en Salmos. Cuando David escribió: mi boca se siente seca como la arena, mi lengua se pegó al paladar, tú me has puesto al borde de la muerte. Si leemos todo el capítulo 22 de Salmos, David describe todo lo que Jesús iba a padecer en la cruz. Aún cientos, miles de años antes de que
siquiera naciera Jesús. Y que ni siquiera se conociese que Jesús, iba a haber ese modelo de tortura. Y en el Salmo 69 también vemos la segunda parte de este versículo que dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Entonces, esta es la profecía que se cumplió. ¿Qué es una profecía? Bueno, algo que se escribió cientos de años antes sobre el futuro o sobre lo que el pueblo de Israel debía hacer. ¿Por qué es maravilloso esto y por qué me encanta tanto ver lo que la Escritura cumple? Porque nos da a entender quién es nuestro Dios. Así. Sí, que tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, y nos enseña y nos verifica una vez más de que esto que está aquí, que es la palabra de Dios, es real. La sexta palabra que dijo en la cruz es: consumado es. Y nosotros nos preguntamos, consumado es, ¿qué significa eso? Bueno, en el griego, en el original teleo, cuando buscamos en el que se escribió esto, tenemos que exterminar, completar, ejecutar, concluir. En pocas palabras significa todo está hecho o todo está cumplido. Si leemos en Juan 19:28, 19:30, dice: Jesús bebió el vinagre y dijo: consumado es. Entonces inclinó su cabeza y murió. En este libro de Juan no nos muestra la séptima palabra, sin embargo en Lucas sí la vemos. Aclaro esto para que no crean que él dijo eso y fue el último que dijo. Dijo algo después que nos lo va a decir otra hermana. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, él quiso decir que cada profecía sobre él en el Antiguo Testamento se cumplió. Cada profecía. La única que faltaba en ese momento con él en vida era: tengo sed, y sabiéndolo, lo dijo. Segundo, consumado es que culminó el sufrimiento propio, sufrimiento de Cristo. Como nos comentaba Mimi, era un sufrimiento físico. No podemos ni imaginarnos la cantidad de cosas que vivió. Un sufrimiento mental, lo vemos en el Getsemaní. Una noche antes, él sabía lo que iba a pasar y aún así me quedé sin palabras, porque es que es increíble saber que tú vas a sufrir tanto y seguir adelante. Y todavía dice: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así debemos ser nosotros, ¿verdad? Si nosotros estudiamos más la palabra, en Isaías 53 podemos leer un poco más sobre todo lo que él sufrió. Yo no sabía, estudiando esto lo vi ese versículo, ese capítulo, y quedé impactado. Dije: mejor no lo leo porque nos ponemos a llorar y se nos hace más larga la palabra. La tercera, consumado el sacrificio perfecto. Recordemos que desde que se instauró el pueblo de Israel, desde el Génesis de por sí, existía el sacrificio de cordero, el sacrificio en sangre para purificación de pecados. Esto es algo que Dios dijo: bueno, necesito que ustedes hagan algo para poder entender que por lo menos algo de arrepentimiento tienen. Porque sabemos que a veces nos arrepentimos, pero a veces también nos alejamos de Dios. Pero Dios dijo: bueno, está bien. Como sé que en su corazón a veces les va a costar, háganlo físicamente, agarren un cordero, el más bonito, el sin mancha, y lo sacrifican para mí y yo les perdonaré. Pero Cristo Jesús, en el momento de decir consumado, es que él quiso decir: se acabó todo sacrificio. Ya no estén sacrificando animales en el nombre de Dios. Yo soy el cordero. Hoy se cumple todo sacrificio. Uno solo fue suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad. Esto es increíble. En el espacio, en el templo donde hacían sacrificios, cuando vemos la descripción del templo, vemos que no habían sillas ni camas, porque los sacerdotes todo el tiempo estaban sacrificio, y venía y venga otro, y venga otro, y venga otro, día y noche. Cuando Jesús muere, vemos en otro versículo, él muere y dice: y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que él se sentó, descansó y dijo: uno solo fue suficiente. Bueno, y finalmente conquista sobre la muerte,
como lo decíamos antes, Él ya tiene las llaves de la vida eterna. Satanás tenía las llaves de la muerte, ya no las tiene, porque Él venció la muerte. Entonces, cuando Jesús dice, consumado es, dice, ya pagué por ti, ya pagué por cada uno de los que en mí crean, ya dejaré este cuerpo de hombre y reinaré en los cielos. Él mismo, en Juan 17:1, nos los dejó escrito y me parece increíble cómo la Biblia a sí mismo se interpreta y dice todo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la verdad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, consumado la obra, que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba desde el inicio, estará al final. ¿Por qué nos apasiona esto para cerrar? Bueno, nos afirma en Cristo, en que Él verdaderamente es Dios. Nadie más podía cumplir todo lo que estaba escrito. Dicen los teólogos que cumplió más de 300 profecías. Los más conservadores dicen que 60 aproximadamente. Y bueno, un matemático se dio la tarea de sacar la cuenta de cuál era la probabilidad de que un solo hombre cumpliera solamente 8 de esas profecías. Era 1 en 100.000 billones de personas. O sea, era imposible que alguien cumpliera solamente 8. Y Jesús cumplió más de 300. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que Él era el Cristo el que estaban esperando. Y Él es Dios, además. Así es. ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué escudriñar estas palabras? Porque determina que existe una inteligencia divina detrás de todos estos libros. No fueron, como dicen muchos, solamente escritos por hombres. Establece lo que Dios va a hacer, y eso a nosotros como cristianos nos interesa saber. Y acredita o le da razón a Dios y a Jesús, validando su identidad como el Mesías prometido. Si así lo cumplió, Él va a cumplir lo que nos prometió a nosotros en su segunda venida. Jesús le dijo a Juan, hecho está. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y esto es para nosotros. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Nos alegramos en esa esperanza, así que les invito a que sigan escudriñando, indagando la palabra, que se sigan sorprendiendo y enamorando como nosotros, porque es maravillosa y porque aquí está nuestra esperanza. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí presente ante ustedes. Y quisiera comenzar por un versículo, no justamente el que está en la pantalla, el que están mirando, sino otro que encontramos en Mateo 13, 45-46. Dice, el reino de Dios también se puede comparar con un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué pudiéramos nosotros imaginar o aprender cuando leemos este versículo? Mi esposo me dio este versículo y me hizo la misma pregunta y me dijo, ¿qué piensas tú cuando leemos este versículo? Y yo dije, bueno, que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, queremos dejarlo todo para seguirlo a Él. Pero vamos a darle un giro a ese versículo. Vamos a darle un giro y vamos a pensar en que aquí la palabra nos dice que el reino de Dios se parece a un vendedor. Él está hablando del reino de Dios. No está hablando de nosotros. Está hablando del reino de Dios y el reino de Él. Ese vendedor que vio esa perla fina, esa perla costosa, somos cada uno de nosotros. Y ese vendedor es Jesús. Jesús nos vio y dejó todo su reino, dejó todo, su majestad, su grandeza,
para venir a cumplir esto que estamos leyendo hoy. Y que lo vemos, pero que a veces le damos mínima importancia. Pero es tan grande su sacrificio que debemos verlo todos los días en nuestras vidas. Y no olvidarnos que somos esa perla, que estábamos en barro, que estábamos sucios y Él nos limpió con su sangre. Con este versículo quería comenzar y ahora sí me voy a la palabra que corresponde. Dice, la encontramos en Lucas 23:46 y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo lo dividí en 3 partes, mis hermanos, este versículo, y de verdad que leyendo toda la historia hay tanto que aprender y tanto enseñanza, tanta, como decía Agüita. Lean la palabra para que se enamoren, para que se nutran, para que aviven su vida, su espíritu. La primera parte está Lucas 23, 44 y 45 y dice, era ya como la hora sexta y vinieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó. Es difícil para mí no ponerme allí. Ojalá todos lo puedan experimentar y sentir eso, como que lo estás viendo. Sentir eso que el Señor pasó. Y dice la explicación de esta parte, y estaba buscando la hora sexta y la hora novena en el calendario judío, y la hora sexta serían como las 12 del mediodía, y la hora novena serían como las 3 de la tarde. Entre esa hora hubo un eclipse. En otras versiones dice que el día se oscureció. Y nosotros nos podemos imaginar que es un eclipse, se tapó el sol. En los judíos, a esa hora, habían horas específicas donde ellos iban al templo a orar y a ofrecer sacrificios por sus pecados. Y justamente cuando el Señor estaba allí montado en la cruz, estaban los judíos religiosos ofreciendo oración y sacrificio, sin darse cuenta que ese hombre que estaba allí montado en esa cruz iba a ser el último sacrificio. Cuando investigamos, dice, tradicionalmente iban y oraban y ofrecían sacrificio. A veces oramos por traición, oramos por religión. Voy a orar a una hora, pero no nos damos cuenta que Él está ahí, que Él está vivo. Ellos estaban ahí orando. El velo se rasgó cuando Él estaba allí. La segunda parte dice, la encontramos en Lucas 23, 47, 49 y dice, cuando el centurión vio entonces lo que había acontecido, glorificó a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Todas las multitudes reunidas por este espectáculo, viendo lo acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban a lo lejos viendo estas cosas. Muchas veces también tomamos las cosas de Dios como un espectáculo. Como voy a ver qué pasa, voy a ver qué sucede, como un show o algo que me va a entretener. Pero la palabra de Dios no entretiene, redarguye, enseña, exhorta, guía, limpia. Y esa es la actitud que debemos tener cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, cuando leemos la palabra de Dios. No para ver qué dice por emoción, no voy a leer la palabra para ver qué dice, sino voy a leer la palabra para aprender. Y la tercera parte dice Lucas 23:46, está en Lucas 23:46, dice, y Jesús clamando a gran voz, que es la última parte, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo me pregunto, dijo, al principio dijeron en la primera palabra, o creo que fue la de Mimi, dice, a gran voz. ¿De dónde sacó fuerzas para gritar?
aparte. Yo veo una parte que Él lo dijo a gran voz, porque los demonios creen, escuchan la voz y tiemblan. Nosotros debemos orar y clamar. Muchas veces no tenemos fuerza para culminar. Muchas veces no tenemos fuerzas. Muchas veces perdemos las ganas, la fuerza, pero como lo dije en mis palabras anteriores, el Señor siempre nos estuvo enseñando y no fue diferente en ese momento que estuvo en la cruz. Él nos enseñó y nos enseñó a confiar. La última parte, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él confió plenamente en quien estaba con Él. Todo lo que pasó, Él estuvo en el Padre, y comienza la primera palabra diciendo Padre. La primera palabra comienza diciendo Padre y la última palabra termina diciendo Padre. Desde el principio hasta el final Él dependió del Padre. Así que aquí, hermanos, cuando nosotros nos sintamos sin fuerzas, cuando sintamos que caminamos y no podemos, tenemos que decir: Padre, aquí estoy, no puedo más, no aguanto más, ya no puedo sostenerme. Pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos, me rindo a ti. Antes, dice, rendirnos ante Él es lo más grande que podemos hacer, rendir todo nuestro ser. Y para culminar, mis hermanos, nosotros debemos morir para vivir, porque Él murió para vivir con nosotros en la eternidad. Amén.